Vamos a hacer un ejercicio cuando menos curioso. Nos da una función misteriosa, no nos dicen qué función es. Es una función que va de 0 a 3, está acotada con las rectas x igual a 0 y x igual a 3 verticales. Es continua y es cóncava. No sé por qué podría querer saber que es cóncava, pero me dicen que es cóncava. Y me dan cuatro pistas. Que f de 0 es 2, que f de 1 es 3, que f de 3 es 0 y que f' de 1 es 0. Eso significa que en el 1 hay un máximo o un mínimo. Si enlazamos este hecho, que es que f prima de 1 es 0, significa que hay un punto crítico en ese punto, y además que es cóncava, es decir, que tiene esta forma, puedo suponer que efectivamente este punto igual a 1 será un máximo, ¿vale? De hecho, que es cóncava, será un máximo. Bien, la pregunta es, calcular el área aproximada, una aproximación por defecto y por exceso de dicha área. No voy a hacer integrales, no tiene nada que ver con integrales, tiene más que ver con aproximaciones, cálculo numérico, sentido teórico de la integral y comprensión profunda de lo que estamos haciendo a pequeña escala. ¿Nos acordamos de los que inventaron las integrales, de Riemann, que era como una suma infinitesimal de pequeños trocitos? En este caso no voy a hacer pequeños trozos, voy a hacer varios trozos grandes, x igual a 0 y x igual a 3. Y además, si lo extrapolamos a la economía, por ejemplo, hacemos algo así cuando calculamos el excedente del consumidor y el excedente del productor. Seguro que a esas alturas ya lo conocéis, es un triángulo y hacemos base por altura partido de 2 cuando en realidad son funciones que habría que integrar. Pero aproximadamente nos sirve modelizarlo como si fueran figuras geométricas básicas. Vamos a marcar todos estos puntos. F de 0 es 1. Esto significa que pasa por el punto 0, 2. Aquí va 1 y 2. Esto de aquí significa que pasa por el punto 1, 3. Aproximadamente este es el 1, este es el 2. Así que sería el 1, 3. Y finalmente pasa por el punto 3, 0, que es aquel de allí. Además, es cóncava. Por lo tanto, la función tiene que hacer algo así. Debe ser que la función, dejándome llevar, es algo así. Calculamos no el área, porque no tengo la función de forma explícita. Calculamos aproximadamente cuál sería una estimación por defecto. Y tengo que ser lo más geométrica posible para que lo veáis. Unimos los puntos de esta manera, formando una figura geométrica compuesta por varias, ¿no? Un triángulo quizás nos está dejando. Tenemos esta parte de aquí. Es una aproximación por defecto. ¿Por qué por defecto? Porque me quedo por debajo de la curva. Siempre que hagamos una aproximación de área de una función cóncava, las aproximaciones serán por defecto. Si fuera una función convexa, serían por exceso. No, si la función fuera convexa, sí, podría yo ajustarla de alguna manera, pero casi siempre por encima. Además, podemos dar una aproximación por defecto, aunque es un poco tosca, que sería simplemente marcar el rectángulo que estoy marcando en rosa. ¿Vale? Esa aproximación sería por exceso y la aproximación que he puesto en verde sería por defecto. ¿Un poquito menos o un poquito más? Lo que pasa es que en realidad la que es por exceso es bastante más. Vamos a calcular entonces, y esto es un juego de niños, la aproximación por defecto. Una figura geométrica que tiene esta forma, está formada por un rectángulo y dos triángulos. Este punto es el 0, el 1 y el 3. Por lo tanto, aquí hay una distancia de 2, aquí hay una distancia de 1. Aquí hay una altura, hasta arriba del todo hay una altura de 3. Este punto de aquí es el punto 2. Así que de aquí tenemos 2. Bien, pues el área, yo suelo llamar así, área 1, área 2, área 3, da igual el orden. El área 1 es base por altura, es simplemente un rectángulo, la base es 1, la altura es 2. El área 2 es base por altura partido de 2. Base es 2 porque es 3 menos 1. Por altura que es 3 partido de 2 que es 3 en total. Y A3 es base que es 1 por altura, que también es 1, partido de 2. Esta alturita es 1. Un medio. El área total es la suma de 2 más 3 más 1,5.
que es 5 más un medio, que es 5,5. 0,5. Bien, este es el área por defecto. Vamos a llamarlo sub D. El área por exceso sería un gran rectángulo cuya base es 3 y cuya altura también es 3. Es decir, 9. Por supuesto, podríamos hacer aproximaciones más pegadas y hacer figuras geométricas pues, más complejas. Pero generalmente podríamos ya decir que el área buscada, el área de esta función que no conocemos, pero solo sabemos 3 puntos clave y que hay un máximo en el 1, está comprendida entre 5,5 y 9. Esto, en el futuro, métodos numéricos, computación, será muy interesante porque a veces es muy complicado calcular un área o no tenemos herramientas a mano para calcularla, pero podemos acotarla y acotarlo a veces es incluso más interesante que calcularlo de forma exacta.